por ti, por tu salud, pero también por la de los demás y por la del medio ambiente. Y con este punto, con esta última perspectiva del tema, pues nosotros vamos a dar la bienvenida precisamente al destacadísimo ingeniero Osiris de León, geólogo, ambientalista, comunicador, pues de la Academia de Ciencias, un hombre querido, conocido por demás, Sí, y que sobre siempre todo tiene información oportuna. Ahora usted sonríe, usted sabe que es querido por la gente, ¿verdad? Y con la información oportuna, clave, por supuesto este día no puede escapar sin que hagamos conciencia del daño que le causa el tabaco al medio ambiente. Buenos días. Buenos días, gracias inmensa por esa hermosísima presentación, gracias por darme la oportunidad de venir a esta conversación con ustedes y con todo el pueblo dominicano en este día tan especial, día donde se les recuerda a la gente que el tabaco no es un producto pertinente ni para la sociedad de ayer, ni para la de hoy, ni para la de mañana. ¿Qué significa sobre para todo, la muy tierra, bien. para el Para la ambiente? tierra significa muchas cosas. En primer lugar, tú tienes el severo problema que para tú desarrollar una extensa plantación de tabaco, tú tienes que desmontar el bosque. Cada vez que tú eliminas un árbol, tú pierdes la capacidad de atrapar 5 kilogramos de dióxido de carbono al año. En consecuencia, frente a un tema de cambio climático, Terrible. donde la temperatura va subiendo por la alta concentración de CO2, cada vez que tú desmontas el bosque, pierdes capacidad de atrapar CO2, sube el nivel de CO2 y la sociedad termina afectada. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, es un tema que tienes que abordarlo y afrontarlo y resolverlo. Totalmente. Ingeniero, estamos hablando de un tema que no solamente afecta al que fuma, sino que estamos hablando que nos afecta a todos de manera directa o indirecta. En este apartado, desmontar los bosques, se habla de que el mundo ha perdido un 30% de sus bosques y se sigue perdiendo indiscriminadamente. ¿Cuáles son las políticas que se están haciendo aquí en República Dominicana de rescate, sobre todo de los bosques? Porque estamos hablando de un tema delicado, de, como bien dice Charis, esta es nuestra casa común y es la que tenemos que dejar a la siguiente generación. ¿Cuáles son esas políticas que se están haciendo y también cuáles son esas recomendaciones que usted da? Mira, antes de que el ser humano apareciera sobre el planeta, estaba el bosque. El bosque es el gran, elemento de transición entre un aire cargado de CO2 por la actividad volcánica y un aire de hoy cargado de oxígeno para tú respirar. Si tú desmontas el bosque, pierdes esa capacidad. Y en la medida en que pierdes la capacidad, el ser humano y los demás seres vivos, animales y plantas, pierden esa capacidad de obtener oxígeno. En consecuencia, tú tienes un desafío como sociedad y es mantener un equilibrio, que el nivel de CO2 que se produce por la industria eléctrica, por el transporte, por el urbanismo, por la actividad bacterial, por la actividad volcánica, quede equilibrado en dos componentes. Primero, el bosque y segundo, el mar. El mar atrapa cerca del 25% del volumen total de CO2. El restante tiene que ser atrapado por el bosque. Si tú desmontas el bosque, pierdes esa capacidad y tú terminas como sociedad afectada de manera directa. Ahora bien, vete a lo que es el uso directo del tabaco. Cuando tú enciendes un cigarrillo o enciendes un tabaco cualquiera, tú estás emitiendo al aire 20 veces más particulado fino de PM2.5. ¿Cuál es el problema del PM2.5? Que son micropartículas de 2.5 millonésimas de metro, o micras, o micrones, como le dicen algunos, que tu sistema nasal no es capaz de filtrar. Entran directamente a tus alveolos, ocupan un espacio donde debe producirse el intercambio de oxígeno que va a tu sangre y tú comienzas sufriendo de insuficiencia respiratoria, aunque tú no fumes. Por eso se prohibió que la gente fume en lugares cerrados, porque cuando se hacía una medición en un casino, en una discoteca, en un cine, en ese espacio cerrado donde la gente fumaba, la concentración Era mayor. Era 20 veces mayor. Wow. Y entonces tú, aunque llegabas al cine, o al casino, o a la discoteca, y no fumabas, terminabas
aspirando ese particulado fino que se alojaba en tus alveolos y te bloqueaba el proceso de intercambio de oxígeno para tu sangre. Por eso es que se ha prohibido. Fíjate que aquí tú tienes una ley, la ley 48 del año 2000. Te prohíbe fumar en espacios públicos, ¿verdad? En espacios cerrados, en vehículos de transporte público y hasta en el transporte aéreo en el territorio nacional. Una señal clara de que hay una conciencia nacional y mundial de que el tabaco es un problema para la salud. Te incrementa la cantidad de accidentes cerebrovasculares, y ya ustedes lo han abordado. Así es. Pero la mayoría de los casos de cáncer de pulmón están asociados directamente. Es un tema ambiental. Ambiental no es solamente el bosque, no es el río, no es el suelo, es también ese aire que tú y yo respiramos y que tenemos derecho como ciudadanos a respirar un aire puro. Cuando alguien viene y fuma, aunque tú no fumes, tú estás recibiendo una contaminación del aire, donde hay inclusive elementos pesados que están en el cigarrillo y que se van con el particulado fino cuando alguien está fumando. Tú tienes ahí arsénico, tú tienes ahí cadmio, tienes cromo, tienes plomo, tienes níquel, que son metales que cuando entran a tu cuerpo son bioacumulativos, no salen, se quedan, se acumulan. Y tú terminas sufriendo de enfermedades que tú no sabes de dónde vinieron. Y vinieron simplemente de un aire que tú estabas respirando. Perdón. Y al tú respirarlo, se fueron acumulando en tu organismo. Por tanto, yo creo que es válido, es necesario, es pertinente, es prudente que se haga un programa de este tipo de forma más recurrente, para que la gente haga conciencia de eso y no solamente se limite a que yo no fumo, sino también a que se adopten políticas públicas, porque aunque tú no fumas, si tú estás en un aire cargado de ese PM2.5, tú terminas siendo afectado, aunque tú no fumaste. Un fumador pasivo, así es. Aprovechemos, don Osiris, para que usted igual pueda darnos un dato clave que de repente nos pueda también provocar como a conciencia, y es porque la humanidad de algún modo cree como que todo lo que dicen los ambientalistas, no, que eso no va a pasar o que eso es muy fatalista, y la gente como que asume posturas de muy como color de rosa. Sin embargo, esto va avanzando y el medio ambiente cada día más está gritando. ¿Qué pasaría y en qué tiempo la humanidad va a empezar a ver cada vez más y más daño producto de esa acción humana irresponsable, no solamente de forma individual, sino también colectiva, sino también de falta de políticas y demás? O sea, ¿hacia dónde estamos caminando como mundo en cuanto a ambiente se refiere? Mira, en ese sentido la situación es preocupante. Tú estás viviendo, y mucha gente no se da cuenta, en la década más calurosa que ha registrado la Organización Meteorológica Mundial a partir del momento en que empezó a llevar registros en 1880. 2014 marcó un récord que lo tumbó el 15, luego lo tumbó el 16, luego el 17 y ha seguido en cadena hasta el día de hoy. El año más caluroso que tú has tenido es el 2021 porque terminó, pero deja que termine el 2022. ¿Qué será y ese? Te va a reportar un nuevo récord. Eso implica que tú tienes un desafío frente a la sociedad, en el sector transporte, en el sector eléctrico, en el sector industrial, en el sector agrícola. Dime qué río que tú conoces tiene hoy más agua que cuando tú eras niña. Lamentablemente. O dime qué río que tú conoces hoy día tiene un agua más limpia que cuando tú eras niña. No, ocurre lo contrario. Nuestros desechos cloacales, urbanos e industriales, van a la primera cañada, de la cañada al arroyo y del arroyo al río. Y al final, ¿dónde terminan? En los predios agrícolas, donde se produce la lechuga, el repollo, el brócoli, que tú y yo comemos en la ensalada cada día. Entonces estamos produciendo una contaminación que vuelve directamente y nos está dañando a todos. ¿Qué hace falta, don Osiris? Hace falta primero una política pública firme, con carácter, enérgica, que, como decía aquella película de los 10 mandamientos, si así se ha escrito, así se hará. Excelente. Muchas veces adoptamos normativas, reglamentos, leyes y se queda en el tintero, no se aplica. De hecho, ni siquiera se le da a conocer a la gente. Por eso tú habrás visto que ahora estamos poniendo en práctica una
ley de educación ambiental que es transversal a todo el sistema educativo. Comienza en la primaria, sigue en la secundaria y termina la universitaria. ¿Para qué? Para que nadie argumente desconocimiento cuando sea abogado, ingeniero, economista, arquitecto, lo que sea, sobre los problemas ambientales. Si tú sigues la proyección de hoy día con el desarrollo industrial, el desarrollo energético, las perspectivas son de que en lugar del incremento de la temperatura ser 1.2 grados Celsius, como es hoy día, pueda subir a 1.5 o a 1.8 o a 2. Eso es cataclismo para los seres vivos, animales y plantas. 1 grado más para ti, para tu familia, para tu vecino, puede ser catastrófico en términos de salud, porque la presión arterial es directamente proporcional a la temperatura. Si sube la temperatura, sube la presión. En consecuencia, te aumentan los accidentes cerebrovasculares. No, ¿Y quién paga eso? La sociedad. Es así. Totalmente de acuerdo, no, y la verdad es un tema que es amplísimo y tomarlo de todas las aristas. Hoy estamos hablando del Día Mundial Sin Tabaco, pero también, como bien dice el ingeniero Osiris, pues afecta a nivel global y es lo que estamos viendo. Miren cómo mañana ya arranca la temporada ciclónica, miren cómo el efecto de la niña pues está causando estragos, miren cómo los fuegos invernales, sobre todo en grandes hectáreas, pues también están haciendo lo suyo. Así que concientizarnos, yo creo que es la palabra con la cual nos queremos quedar en el día de hoy, concientizar a la población de que esto es para concientizarlos a todos ustedes de la importancia de no consumir de alguna u otra manera el tabaco. Se hablan de tantas aristas, ahora están los famosos VIPs, la famosa juca, que bueno, pues se le han puesto controles, pero la gente no entiende, ingeniero, y sobre todo la juventud quiere seguir haciéndolo. Bueno, se dice que la juventud pues también tiene que pasar sus procesos, pero la verdad es que estamos viviendo en un mundo también mucho más contaminado y que lo que antes era natural con nuestros abuelos, ahora pues el tiempo de vida se acorta mucho más. Así que agradecer al ingeniero geólogo Osiris de León, que se encuentra con nosotros a propósito de un día y una fecha importante que nos toca a todos, porque todos tenemos algún familiar al cual le hemos dicho, deja el cigarrillo, deja el tabaco por tu salud y por la de todos en la casa. Así que gracias, ingeniero. es un momento para agradecerle también. No, y extenderle la invitación, porque con ustedes son tantos y tantos los temas que podremos seguir abordando, sobre todo fallas tectónicas que hay en República Dominicana, el tema de los mismos huracanes, el tema del medio ambiente. Que ya estamos en la temporada. Ya estamos en temporada, así y que tiene que ver directamente con el cambio climático. Mira, ya ayer teníamos a Ágata en México, en la parte sur. Pero estábamos en mayo todavía. Y muchas veces te quieren decir que la temporada ciclónica comienza el 1 de junio. No, está comenzando el 15 de mayo. Y te dicen que termina el 30 de noviembre. No, está terminando 15 y 20 de diciembre. Es así. Así es. Se ha ido extendiendo. Por culpa nuestra. Ya usted tiene la invitación extendida y ya. Así será.